Mi nombre es María del Rosario, como ya les dijo Aura, soy matemática de la Universidad Nacional C de Manizales y en estos momentos me encuentro estudiando la maestría. La idea pues en este espacio que tenemos gracias a la dirección académica es que juntos desarrollemos conocimiento, por eso se llama Grupo de Estudio Autónomo. Entonces yo tengo unas cositas planeadas para esta sesión. La idea pues es que ustedes estén muy participativos, que tengan una hojita al lado, vamos a hacer ciertos ejercicios para que no se duerman, no les dé pereza, ¿cierto? Vamos a estar rayando un poquito, entonces pueden ir en estos momentos por una hojita, un lápiz, un lapicero, cualquier cosa para escribir, para que se haga lo más dinámico posible, que se haga lo más ameno posible este espacio y para que todos podamos aprender con él. Bueno, muchachos, me gustaría saber, los estudiantes que estamos aquí, me pueden ir diciendo de qué carrera son por el chat, vamos escribiendo por el chat, soy de tal ingeniería, de tal. ¿Listo? Vamos a ver, empiecen a escribir en el chat. Bueno, por aquí Alexandra, me imagino, dice que es de ingeniería química. Juan Diego también es de ingeniería química. Santiago, Miguel de física. Wendy es de ingeniería química. Jocelyn David es de ingeniería química. Andrés Burbano es de matemáticas. De Nilsson es de ingeniería eléctrica. José es de eléctrica. Felipe Fernández es de electrónica. Súper bien. Vamos a ver, y los demás todavía me faltan. Cuéntenme los demás. ¿Quién me falta? A ver. Yo creo que me falta Sergio. Steven nos dice que es de matemáticas. Bueno, muchachos, muy bien. Miren que estamos de diferentes carreras aquí, listo. La idea pues es que estemos lo más participativos posibles por el chat, pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema, listo. Vamos a empezar con una preguntita. Empecemos, esperen, les comparto la pantalla. Por aquí tengo. Bueno, entonces recuerden, estamos en el grupo de estudio autónomo de álgebra lineal. Bueno, ¿qué es lo que vemos en álgebra lineal? ¿Y para qué nos sirve? Voy a quitar la cámara para que sea más fácil para ustedes. Esperen, yo vuelvo y lo abro aquí. Para que sea más fácil para ustedes ver mi pantalla y que llegue bien. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos o para qué vemos álgebra lineal? Entonces, en álgebra lineal, nosotros vemos como las bases algebraicas de la matemática que nos sirven para el resto de la matemática y para las ingenierías, ¿sí? Entonces, en álgebra lineal vemos como la estructura de la matemática, entonces por eso vemos por ahí espacios vectoriales, vemos que son matrices, ¿cierto? Vemos muchas cosas interesantes y tienen muchas aplicaciones a la computación, a la ingeniería. Por ejemplo, las matrices tienen aplicaciones en criptografía, tienen aplicaciones en programación, tienen aplicaciones en muchas formas, muchachos. Cuando ustedes están trabajando en señales, esos píxeles son pequeñas casillitas, son matrices en realidad lo que uno está trabajando ahí. Entonces, esto es muy importante, muchachos. Entender bien lo que pasa en álgebra lineal es muy importante porque en general les va a servir para más adelante, cuando ustedes sean profesionales, y para los de matemáticas, esta es la base de la matemática, entonces, ¿qué más? Bueno, muchachos, entonces, ¿quién me puede decir qué es una matriz?
Muy bien, Andrés nos dice que ni idea. Súper bien, qué buena respuesta. ¿Alguien más? Un arreglo de números, dice por aquí Carlos y José. Muy bien. ¿Alguien más? Un conjunto de números con filas y columnas, nos dice Jason. ¿Alguien más nos quiere compartir qué sabe o qué piensa que es una matriz? Bueno, muchachos, muy bien. Para los compañeros que nos dijeron y para el compañero que dijo ni idea, claro, pues esa es la idea de estar aquí, ¿cierto? Así nosotros a veces utilicemos las cosas, no sepamos qué son. A veces pasa eso, no sabemos qué es con lo que estamos trabajando. Pues muy bien. Una matriz es un arreglo rectangular de números. Entonces, ahí juntaríamos las respuestas de sus compañeros. Muy bien, se complementan las respuestas. Si alguien quiere decir algo. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla aquí del iPad. Un segundito, muchachos, qué pena, mientras yo trato de compartirles aquí. Boom. Esperen que no. Cosas que pasan en la virtualidad, ¿cierto? No me está dejando compartírselos. Claro, aquí me está diciendo que tengo que instalar. Eso es súper raro. O sea, lo utilizo casi todos los días y le da porque tengo que instalar todos los días las mismas cosas. Pero bueno, ya se los voy a compartir. Entonces, sí, esa es la idea, muchachos. Entonces, me dice de Nilsson, ¿cómo aplicamos las matrices a algo de la vida diaria? Bueno, de Nilsson, qué buena pregunta. Todos los días estamos mirando nuestros celulares, ¿cierto? Ustedes miran su celular y dicen, bueno, eh, tienen el celular en forma vertical. Espérenme, yo miro. Si están viendo aquí mi pantalla. Entonces, ustedes tienen el celular aquí en forma vertical, pero ustedes dicen, no, voy a rotar mi celular. Y de alguna manera, cuando ustedes voltean el celular, la imagen que ustedes están viendo o la aplicación que ustedes están viendo se acomoda a la nueva forma del celular y les queda de forma de que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Esto es algo que nosotros utilizamos y hacemos todos los días. Ah, no, que es que estoy viendo un video en YouTube que tiene esta forma, aquí me queda la pantallita muy chiquita y aquí están pues los comentarios y por aquí están los otros videos. Pero ustedes cuando lo rotan, queda ya pantalla completa, ¿cierto? Cuando ustedes hacen esto, pasando de aquí a aquí, en realidad lo que pasa por dentro es una traslación de matrices. También lo vamos a ver aquí. Una traslación de matrices. Se cambian las columnas por filas y las filas por columnas. Entonces, en realidad, las matrices vienen en todo, en todo lo de la tecnología hay matrices, muchachos. En la vida cotidiana utilizamos las matrices sin darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con un compañero que es ingeniero, ya no me acuerdo ingeniero qué, está trabajando en señales, en teoría de señales, por allá arriba señales, y se utilizan son puras matrices, muchachos. Todas las señales que nosotros recibimos se utilizan con matrices. Entonces, es muy importante. Qué buena pregunta de Nilsson.
Bueno, muchachos, ahora sí, miremos a ver si me dejo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a eso? Pueden encender el micrófono cuando quieran, muchachos, no hay ningún problema para preguntar. Eso interrúmpanme, esa es la idea. Bueno, muchachos, entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números. ¿Cómo así que rectangular? Sí, como decían los compañeros, que tiene filas y que tiene columnas. Entonces va a ser un arreglo rectangular de números. Rectangular de números. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Se puede escribir la misma matriz con paréntesis o si les gusta escribirla con corchetes, no hay ningún problema, como a ustedes les gusta. Esta misma matriz puede ser escrita con corchetes, lo pueden encontrar tanto así como con los paréntesis. Ah, que a mí me parece más bonito con el corchete, que a mí me parece más bonito con los paréntesis, como ustedes quieran, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, algo muy importante, entonces simplemente es un arreglo rectangular de números. Entonces, ¿para qué nos sirven las matrices? Las matrices nos sirven para organizar esos números. Entonces, cada una de las casillitas, cada uno de estos numeritos es como si tuviéramos unas casillitas, como si organizáramos esto en 6 cuadritos. Organizáramos los números en 6 cuadritos, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Tenemos que estar muy conscientes de qué es una fila y qué es una columna. Entonces, las filas son las horizontales. Esta es la primera fila. O sea, la primera fila es 7 menos 3, 2. Y la segunda fila es 4, 0, menos 1. Entonces, las filas son las horizontales. Las columnas son las verticales. Entonces, esta es la primera columna. Segunda columna. Y tercera columna. Listo, entonces. Las matrices nos sirven para organizar los números. Y pueden ser cualquier clase de número. Pueden ser números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, o sea, por aquí puede ir un raíz de 2. Números positivos, negativos, aquí puede ir otro irracional, podrían ir números complejos y así, sucesivamente, ¿cierto? Se arreglan en filas y en columnas. Por eso se llama arreglo, se arreglan en filas y columnas. Ya, no es más, eso es una matriz, muchachos. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números donde podemos organizar números, cualquier clase de números va a estar ahí y se arreglan en filas y en columnas. Esta debería estar aquí. Eso. Entonces, el número de filas y de columnas de una matriz se llama el tamaño de la matriz. Esto es algo importante, entonces. Al número de filas y columnas de una matriz
Se le llama el tamaño de la matriz. Listo. Entonces, si nosotros tenemos esta matriz A, como la matriz que teníamos al principio, 7, menos 3, 2, 4, 0, menos 1. Entonces, esta matriz, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene, muchachos? 2 filas, 3 columnas. Muy bien, tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Recordando que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Entonces, el primer numerito que ponemos son las filas. Y el segundo numerito que ponemos son las columnas. Entonces, esta matriz tiene tamaño 2 por 3. A es de 2 por 3. Eso quiere decir que A tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, primero van las filas y luego van las columnas. Muy bien, José. Bueno. Entonces, a cada uno de estos numeritos, los llamamos elementos. Entonces, 7 es un elemento, menos 3 es un elemento, 2 es un elemento, 4 es un elemento, 0 es un elemento y menos 1 es un elemento. Todos ellos son elementos de la matriz. Ustedes van a poder encontrar una notación larga de matrices. O sea, lo que primero estamos haciendo es hablar en los mismos términos, ¿cierto? Si yo me pongo a ustedes a escribirles de una vez que la matriz A va a tener esta forma A, 1, 1, 2, 2. Esto, entonces ustedes me van a decir, venga, pero ¿usted de qué me está hablando, cierto? Entonces estamos haciendo como esta introducción un poco más con definiciones y notaciones para que hablemos el mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando yo después haga algo de este estilo, entonces ustedes me van a decir, ah, bueno, yo entiendo de qué me está hablando porque yo ya sé que estamos hablando de la notación larga de matrices, que yo ya sé que estamos hablando del tamaño de la matriz. ¿Listo? No se preocupen, ahora vamos a hacer ejercicios. Bueno, esta es la notación larga de matrices. Entonces, ¿qué me dice la notación larga de matrices? Entonces, estos son los elementos. Cada uno de estos A, que tiene subíndices, los que están aquí abajo se les dice subíndices porque son índices que están abajito, ¿cierto? Entonces, para estos subíndices vamos a tener, entonces, filas con verde. Miren que estos subíndices tienen la notación según filas y según columnas. Entonces, miren que en la primera fila, el primer numerito que aparece siempre va a ser el 1. En la segunda fila, el primer numerito que aparece siempre va a ser el 2. El que acompaña al 3 es un 2, aunque parezca, sí, eso es un 2. Listo. Y por otro lado, miren que el segundo numerito nos marca las columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta la mésima columna. Primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta la mésima columna. Y podemos seguir así hasta la enésima fila, primera columna, enésima fila, segunda columna, enésima fila, tercera columna, enésima fila, mésima columna. Entonces vamos a tener columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la M. Y las filas. Entonces, esta notación lo único que hace es decirme, vea, este numerito está en la posición primera fila, segunda fila, tercera columna, porque está en la segunda fila, en la tercera columna. Entonces, simplemente va a poner un 2 y un 3 en ese índice. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Esta es la notación. Así es como se nota las matrices de una manera más larga. ¿Qué dimensión tiene esta matriz, muchachos?
¿Cuál es el tamaño de esa matriz? N por M. N por M. N por M, muy bien. Primero van las filas, que son las verdecitas, N, o sea, las horizontales, hay N, y hay M columnas, ¿cierto? Muy bien. N por M. Entonces hay N filas y hay M columnas. Listo, entonces. Miren que si yo les hubiera mostrado esto así de la nada, ustedes dicen, uy, ¿qué es eso tan horrible? Un montón de subíndices, un montón de cosas. Pero miren que ahí ya ven, entonces una forma más fácil porque nos están diciendo de una vez, ah, bueno, este numerito está en la posición tal fila, tal columna. Bueno, esa sería para la posición larga, la notación larga, qué pena. La notación simplificada va a ser esa misma, pero más simple, ¿cierto? Esperen a ver si de pronto se ve un poquito más. Ustedes se imaginan que la letra es bonita, ¿cierto? La idea pues es que se entienda. Si alguien no entiende alguna letra, alguna palabra y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice ahí? Me dice, yo le digo, lo vuelvo y lo escribo, no hay problema. Entonces, la notación simplificada para yo escribir esta misma matriz, pero de una manera más simple, voy a decir, vea, usted mira y todos son A's. Tienen como la A y A, A, A. Y lo único que cambia son los subíndices. Son los índices chiquiticos, según la fila y según la columna, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. A. Y los que quedan aquí abajo van a ser las filas y las columnas. El segundo es la columna y el primero es la fila, ¿cierto? Entonces, esta es la notación simplificada de esa matriz de tamaño N por M, donde N y M es el tamaño de la matriz, N por M. ¿Qué quiere decir esta notación simplificada? Que yo para la I, esa I verdecita, esta de aquí, va a tomar valores entre 1 y N. Entonces, voy a tomar todos los numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta N. Listo. Desde 1 hasta N va a cambiar el I. Lo mismo con el J. El J va desde 1, mayor o igual que 1, pero menor o igual que M. Entonces así nos queda mucho más simple. No tenemos que escribir todo esto, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahí, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Podría ser con un ejemplo? Porfa. Claro, no hay problema. Entonces, si yo tengo la matriz que estábamos trabajando ahorita, que era 7, menos 3, 2, 4, 0 y 1, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, entonces, A sub 1, 1 es igual a 7. A sub 1, 2 es igual a menos 3. A sub 1, 3 es igual a 2. A sub 2, 1, segunda fila, primera columna va a ser 4. El que está en la segunda fila, segunda columna es 0. Y el que está en la segunda fila, tercera columna es el 1. Esta sería la notación y simplemente yo digo A es igual a la matriz A sub IJ de 2 filas, 3 columnas, con esto de esta manera.
¿Y desde dónde hasta dónde va? Y va desde 1 hasta 2, o sea, y puede ser o 1 o 2. ¿Y J desde dónde hasta dónde va? J va desde 1 hasta 3. Entonces miren que va hasta el número de columnas, el J. Lo mismo para las filas. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Para Sergio también? ¿O era Sergio? Listo, súper Sergio. Bien, sigamos. Hay diferentes clases de matrices. Entonces, las matrices que vamos a ver son las matrices como más importantes, ¿cierto? Vamos a ver qué clases de matrices hay. Primera clase de matriz, la matriz cuadrada. Bueno, entonces, matriz cuadrada, ¿a qué les hace, como qué les hace pensar que la matriz sea cuadrada? Que tenga el mismo número de filas y columnas. Muy bien, muy bien. Uno cuando piensa en un cuadrado es porque tiene la misma base y la misma altura, ¿cierto? Si sabemos que una matriz es un arreglo rectangular, entonces para que sea cuadrado tiene que ser la misma base y la misma altura, o sea, mismo número de filas que son las horizontales a mismo número de columnas que son las verticales, súper bien. Entonces, exactamente lo que nos dijo el compañero, el número de filas es igual al número de columnas. Por ejemplo, tenemos la matriz 8, 9, 2, 0, 4, 5, menos 3, 5 y 7. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? 3 por 3. 3 por 3, muy bien. Eso. Es una matriz de 3 por 3. Entonces tiene 3 filas que son las horizontales y 3 columnas que son las verticales. Bueno, miren que cada vez que tenemos una matriz que sea cuadrada, siempre vamos a tener algo que se llama la diagonal de una matriz. La diagonal es algo muy importante. Entonces, en una matriz cuadrada, los elementos el que está en la primera fila, primera columna, el que está en la segunda fila, segunda columna, el que está en la tercera fila, tercera columna. Entonces, miren que cada uno de estos tiene el mismo número de fila, el mismo número de columna. Entonces, los elementos que están justo ahí, a su NN, pongamos aquí puntos suspensivos, sigue, 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 hasta sub NN, se llaman elementos diagonales. Entonces, miren por qué es tan importante saber esa notación que acabamos de ver. Porque yo les escribo esto y ustedes ya me entienden qué es lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Estamos hablando del elemento que está en la posición 1, 1, el elemento que está en la posición 2, 2, el elemento que está en la posición 3, 3 y así sucesivamente. Entonces, se llaman elementos diagonales y conforman la diagonal de la matriz.
Entonces, si tenemos una matriz cuadrada cualquiera, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, n, A sub segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna, segunda fila, enésima columna, y así hasta la enésima fila, primera columna, enésima fila, segunda columna, enésima fila, tercera columna, enésima fila, enésima columna. Entonces, todos los elementos de aquí de la diagonal miren que todos ellos están en una posición, misma fila, misma columna, ¿cierto? De una matriz cuadrada de n por n. Entonces, a ellos se les llaman elementos de la diagonal. Listo, hay algo que uno utiliza que se llama la traza. Y ustedes, ay, ¿qué es eso? La traza de una matriz es simplemente uno sumar los elementos de la diagonal. Como son números, la traza de la matriz A va a ser simplemente sumar la diagonal. Entonces la traza es sumar la diagonal. Listo, entonces ya vimos que es una matriz cuadrada, cómo nosotros notamos las matrices y qué es la traza. Súper bien. Ahora, sigamos con otro tipo de matrices. La matriz triangular inferior. ¿Qué les hace pensar ese nombre de matriz triangular inferior, muchachos? Se multiplica la diagonal y Bueno, por aquí me dicen se multiplica la diagonal. ¿Alguien más? Eso como que le hace pensar a algo. Solo Solo tiene tiene elementos. elementos por debajo de la diagonal. Ah, bueno, aquí nos dicen que no tiene elementos por debajo de la diagonal. No, que solo tiene. sí, perdón, y por tiene. debajo son 0. O por encima serían 0 y de debajo serían 1. Ah, listo. Por aquí me dicen que por encima dan ceros y por debajo dan unos. Y por ahí me dijeron que solo tiene elementos debajo de la diagonal. Bueno, muy bien. Tiene sentido todas esas cosas que me van diciendo, ¿cierto? Pero a veces uno le dan una definición y uno dice, no, pues yo creería que eso debería ser así. Y en realidad el que lo definió lo pensó distinto, ¿cierto? Pero bien, tiene su sentido de que una matriz triangular superior sea aquella que encima de la diagonal solo hay ceros. Porque recuerden, la idea de las matrices, ¿cuál es? Nosotros organizar, hacer un arreglo de números. Entonces, lo que nos importa más a nosotros es dónde hay números. Si hay ceros, pues ahí no hay datos. No hay datos que yo pueda recolectar, ¿cierto? Que yo pueda trabajar con ellos. Entonces, si yo estoy hablando de una matriz triangular inferior, los datos deberían de estar por debajo, porque pues inferior por los datos. Si pongo ceros abajo, pues no me interesarían, ¿cierto? Abajo tiene que estar lo que a mí me interesa. Entonces, la matriz triangular inferior es aquella que cuando encima de la diagonal solo hay ceros. Y las cifras significativas, esperen que claramente cifras es con C, significativas, están debajo de la diagonal. Entonces, ¿cuáles son las cifras significativas? Miren que aquí tenemos otra palabra como importante.
¿Qué significa cifra significativa? Nos están diciendo los numeritos, los elementos que sí nos importan, los que no son ceros, los que sí nos dan datos, van a ser esas cifras significativas. O sea, pongámoslo aquí, o sea, distintas de 0. Están debajo de la diagonal. Listo, muchachos, entonces, cuando decimos matriz triangular inferior, es por encima de la diagonal hay ceros y de la diagonal para abajo hay números. No todos tienen que ser distintos de 0, pero las cifras significativas están ahí abajo. Otra forma de yo escribir exactamente lo que estoy diciendo, se puede escribir más corto, pero con más signos, con más letras, entonces. A sub y J, todos los elementos de esa matriz que sean iguales a 0, eso pasa sí y solo sí. Y es menor que J. Entonces, esta es otra forma de nosotros notar exactamente lo que estamos diciendo ahí arriba. ¿Qué nos están diciendo aquí? Si usted tiene que las filas son más chiquitas que las columnas, esto nos debería dar si las filas son más chiquitas que las columnas. Sí, así. Entonces, ponga un 0. Miren pues, hagamos un ejemplito aquí abajo. ¿Será que sí me cabe? No, cortémoslo y hagámoslo en la siguiente página para que lo entendamos bien. Entonces, esto dice exactamente lo mismo que lo que dice ahí arriba, solo que es un poquito más complicado de ver de una. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Un ejemplo de una matriz triangular inferior, pues primero tiene que ser cuadrada, ¿cierto? Cero menos 3, 0, por ejemplo, 12. 12. 0, 0, 0, 0. 2, 4, 0. Entonces, esta matriz, ¿de qué tamaño es? ¿Quién me puede decir de qué tamaño es esta matriz? 4 por 4. Muy bien, de 4 filas por 4 columnas. Entonces, esta matriz es una matriz cuadrada. Súper bien. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4 filas por 1, 2, 3, 4 columnas. Listo. Entonces, como tiene 4 filas por 4 columnas, es una matriz de dimensión de tamaño 4 por 4. Si nos paramos en la diagonal, que tiene sentido sacar diagonal porque es una matriz cuadrada, entonces debajo de la diagonal y en la diagonal tenemos cifras distintas de 0 y encima solo tenemos 0. Miren lo que estamos diciendo aquí. Si usted tiene que la fila es más chiquita estrictamente que la columna, entonces ponga un 0. Cuando nosotros tenemos un sí, solo sí, esto de aquí representa que cada vez que yo tenga un 0, quiere decir que la fila es más chiquita que la columna. Y que cada vez que yo tenga la fila más chiquita que la columna, voy a poner un 0. Esto significa un sí, solo sí. Puedo ir de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, parémonos en las filas. Miremos a ver qué está pasando. Por ejemplo, aquí. Este 4 está en la posición segunda fila, primera columna. Eso quiere decir que la fila es más grande que la columna.
Entonces, no necesariamente va a ir un 0. Puede que vaya un 0, sí, por ejemplo aquí. Aquí la fila es más grande que la columna y va un 0, no importa. Lo que importa es cuando es más chiquita la fila que la columna. Entonces, por ejemplo, cojamos aquí el 8. El 8 tiene fila 1 y columna 1. Está en la posición 1, 1. La fila es igual a la columna. Pero miren que aquí la desigualdad está estricta. No nos dice mayor o igual o menor o igual, sino estricta. La fila menor estricta. Entonces ahí no tengo que poner un 0 obligatoriamente. Si nosotros nos paramos por el contrario, en este tiene posición primera fila, segunda columna. Eso quiere decir que aquí la fila es 1 y la columna es 2. La fila es más pequeña que la columna. Eso quiere decir que ahí donde las filas son más pequeñas de que la columna, por obligación tiene que ir un 0. Entonces miren que tiene muchas letras, muchas cosas y se ve complicado. Pero en realidad es lo mismo que escribimos aquí. Si encima de la diagonal solo hay ceros y las cifras significativas están por debajo de la diagonal, es una matriz triangular inferior. O si tiene esta forma. O si pasa esto. A sub i j es igual a 0, sí, solo sí, y es menor que j. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones, pero miren que no son cosas imposibles de entender, no, hay que ir paso por paso y miren que las vamos entendiendo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud ahí? Entonces, todos estos elementos que están en las posiciones tienen la fila menor estricta a la columna. Entonces, esto es la fila 1, columna 4, fila 2, columna 4, fila 3, columna 4, fila y así sucesivamente. Siempre más grande la columna que la fila. O más pequeña la fila que la columna. Bueno, eso para la matriz triangular inferior. Solo se da esto cuando es una matriz cuadrada. Muy bien, Andrés. Porque nosotros estamos definiendo sobre la diagonal. Y la diagonal solo lo definimos en las matrices cuadradas. Listo, entonces pongámoslo con verde. La diagonal solo lo estamos definiendo para las matrices cuadradas. Listo. Bueno, entonces, otra matriz cuadrada que es especial son las matrices triangular superior. Listo, entonces las matrices triangulares superiores son aquellas, si las inferiores es que tenían 0 por encima de la diagonal, porque todo lo de abajo es importante, la triangular superior va a ser aquella que tiene números o cifras significativas por encima de la diagonal, ¿cierto? Entonces, va a ser una matriz triangular. Por ahí Daniel nos dice, ahí el determinante es multiplicando la diagonal. Muy bien. Sí, Daniel, sí. Después vemos determinante, pero sí. Sí, porque por encima hay ceros. Entonces, si tú te pones a hacer cada una de esas, te das cuenta de que la multiplicación del resto te va a dar 0. Bueno, entonces, para la matriz triangular superior, ¿qué vamos a tener? Va a ser aquella cuando debajo de la diagonal solo hay ceros
y las cifras significativas están encima de la diagonal. Lo que nos interesa, las cifras significativas. Encima de la diagonal. ¿Qué quiere decir? En notación más simplificada. Pues que si yo tengo A sub I J igual a 0, va a tenerse sí y solo sí. Esperen yo. Sí y solo sí. Toca cambiar de punta del lapicero porque le da por no querer trabajar. J es menor que I. Eso quiere decir que va a ser 0 cuando las columnas, cuando las filas sean más grandes que las columnas o cuando las columnas sean más chiquitas que las filas. Esta va a ser, miren que es al revés de la triangular inferior. Un ejemplo. 3 menos 8, 0, 4, 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 3. Entonces miren que esta matriz también es de 4 por 4. Tiene 4 filas, 4 columnas. Y es una matriz triangular superior. O sea, todas las cifras significativas están por encima o debajo de la diagonal todos son 0. O si tengo las columnas más pequeñas que las filas, entonces voy a tener un 0. Si hay un 0, las columnas son más pequeñas que las filas. Como aquí. ¿Qué quiere decir? Estoy en la fila 2, columna 1. La fila es más grande que la columna, entonces va un 0. Aquí estoy en la fila 3, columna 2. 3 es más grande que 2. La fila es más grande que la columna, entonces va a haber un 0. Todas estas nos va a dar 0. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? Bueno, entonces ya tenemos la matriz triangular superior, la triangular inferior. ¿Qué pasa cuando una matriz es triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo? Pues vamos a tener una matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella que es triangular superior e inferior al mismo tiempo. O sea, es una matriz cuadrada, diagonal. ¿Qué pasa? Va a tener todos los elementos, van a ser 0, excepto los elementos diagonales. O sea, por ejemplo, esta matriz, ¿de cuánto por cuánto es? 2 por 2. De 2 por 2. Muy bien. Y esta matriz es una matriz diagonal, porque solo tiene cifras significativas en la diagonal. De resto nos da 0. Entonces, digamos, en una matriz de 3 por 3, como esta también es una matriz diagonal. Listo. Y también podríamos escribir de esa manera. ¿Cómo podríamos escribir de esa manera? De esta manera. ¿Quién me puede decir cómo podemos escribir la matriz diagonal? Parecida de esa manera que tenemos ahí arriba.
A sub i j es igual a 0 si, solo si y diferente j. Súper bien, perfecto. Entonces, vamos a tener los A sub i j iguales a 0 cuando no estén en la diagonal, ¿cierto? O sea, el resto va a ser 0 cuando no esté en la diagonal. Lo que estamos diciendo es A sub i j igual a 0 si y solo si y es distinto de j. Entonces, cada vez que tengamos la fila distinta de la columna, porque en la diagonal la fila es igual a la columna. Entonces, esperen un momentico. Que están vendiendo frutas. Chévere. Frutas y verduras, muchachos. Súper chévere. Eso es lo que pasa en la virtualidad. También pasaba en la presencialidad, ¿cierto? Uno estar en clase y que sonara cómo construían las cosas en la U. Pero bueno. Entonces, miren que en la diagonal tenemos todos esos elementos que la fila es igual a la columna. Entonces, si yo quiero que el resto me dé 0, entonces el resto me va a dar 0. Sí, solo sí, la fila es distinta de la columna. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces sigamos. Hay otra matriz que es diagonal, pero se llama matriz escalar, también es cuadrada, ¿cierto? Entonces, la matriz escalar es aquella en la que los elementos de la diagonal son todos igualitos. ¿Listo? Entonces, es una matriz cuadrada diagonal tales que sus elementos diagonales son iguales. O sea, ustedes van a tener una de este estilo. Miren que yo les voy cambiando paréntesis por corchete para que se acostumbren a los dos, no hay ningún problema, el que a ustedes más les guste. Me sobra un 0, ¿cierto? Listo, entonces esta matriz que es de 4 filas por 4 columnas es una matriz diagonal, pero tiene todos sus elementos de la diagonal igualitos, todos son iguales, en este caso a 27. Por ahí Andrés nos dice como las tautologías cuando da todo uno. Cuando da todo verdadero, Andrés, muy bien. Sí, muy bien, Andrés, sí, tiene todo que ver con eso. Este sí, solo sí, es una equivalencia. Entonces, esta es una expresión, una proposición del cálculo proposicional. Tienes un P equivalente a Q y te va a dar todo verdadero, porque es una afirmación cierta. ¿Listo, Andrés? Qué pena, me demoré mucho en leer el mensaje. Ya iba por allá lejos. Pero bueno. Listo, muchachos. Entonces, dentro de las matrices escalares, miren que vamos dentro. Teníamos las cuadradas, matriz superior e inferior, las diagonales, dentro de las diagonales las escalares y dentro de las escalares vamos a tener una que es de la que más vamos a utilizar, es una muy, muy, muy importante, que es la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad es aquella, es una matriz cuadrada escalar. Yo le pongo el negro. Cuadrada y escalar. O sea, es una matriz como la anterior.
tal que todos los elementos diagonales son iguales a 1. O sea, A sub 1, 1 es igual a A sub 1, 2, A sub 2, 2 es igual a A sub 3, 3, es igual a A sub n, n. Y todos los elementos de la diagonal nos van a dar 1. Listo. Entonces, la matriz identidad la llamamos I y está dada en la diagonal. Hay unos y de resto hay ceros. Esta sería la matriz identidad de 3 por 3. De todos los tamaños hay matriz identidad. Hay matriz identidad de 2 por 2. Matriz identidad de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6. Y así hacia adelante. Entonces, la matriz identidad es una matriz cuadrada y escalar en la que la diagonal nos da 1. Entonces, el nombre de la matriz, cada vez que tengamos la identidad, va a ser I. Bueno, entonces tenemos otras dos para dejar esto de los nombres de las matrices y empezar a trabajar con matrices para que no se duerman. Entonces, vamos a tener la matriz escalonada. ¿Quién me quiere decir cómo a qué se le hace referencia a una matriz escalonada? Presiona B. ¿Cómo que piensan cuando escuchan escalonada? Por aquí Jonathan nos dice multiplicar por escalares, o sea, multiplicar por números. Escalonada, escalares. No, escalón es distinto a escalar. Porque aquí ya tenemos la matriz escalar. ¿Cierto? Entonces, en realidad, la matriz escalar es una identidad multiplicada por un escalar, por un numerito. Bueno, Carlos nos dice que la forma es como en forma de escalones. Tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? Porque si estamos hablando de escalonada, escalón, va a tener como forma de escalón. Los elementos de izquierda a derecha respecto a la diagonal principal y hacia abajo son ceros. La diagonal principal y hacia abajo son ceros. Esa sería una matriz inferior. Una matriz triangular superior. Si tenemos la diagonal y debajo hay ceros, sería una matriz superior, ¿cierto? Triangular superior. José, entonces no nos serviría hacer una nueva definición de otra matriz igualita a una que ya teníamos. Pero tiene como la idea. Está ahí como la idea. Entonces, la matriz escalonada es una matriz que no necesariamente es cuadrada, o sea, va a tener esta forma A sub I J de N por M, no necesariamente el N y el M iguales, donde el número de ceros antes de la primera cifra significativa aumenta fila por fila. Entonces, ¿qué me están diciendo? Volvamos a leerlo. Tenemos una matriz que no es necesariamente cuadrada. Y tenemos ceros antes de la primera cifra significativa. Aumenta fila por fila. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Hagamos un ejemplo porque ahí como que no se ve fácilmente.
3, 0, 7, 3, 6, 0, 2, 8, 4, 5, 0, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, ¿quién me quiere decir qué tamaño tiene esta matriz? 4 por 5. Bueno, la matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas por 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Muy bien. Es una matriz de 4 filas por 5 columnas. Ahora, nos concentramos en el número de ceros antes de la primera cifra significativa. Fila por fila. Entonces nos miramos por cada fila. Entonces en la primera fila, si nos damos cuenta, en la primera fila hay un número, el número 3. En la segunda fila hay un 0 y luego hay un 2. En la tercera fila hay 3 ceros y luego hay un 6. En la cuarta fila hay 4 ceros y luego hay un 1. Entonces, si nosotros miramos, podríamos hacer algo así como parecido a escalones de una escalera. Algunos más largos, algunos más cortos. Por eso no necesariamente tenemos con respecto a una diagonal. Nosotros diríamos, pues la diagonal sería como algo así, ¿no? Pero recuerden que como esta matriz no es cuadrada, no tenemos una diagonal. ¿Cierto? La diagonal es aquella que tiene los elementos igualitos, pero es cuando tenemos la matriz cuadrada. En el 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces, en realidad lo que nos están diciendo es, usted va a buscar la cifra significativa primero en cada fila. Entonces, la primera cifra significativa de la primera fila es el 3. La cifra significativa, recuerden, ¿qué significa cifra significativa? Que sea distinta de 0. Entonces, para la segunda fila, la primera es el 2. Para la tercera fila, como tenemos 3 ceros, va a ser el 6. Y para la cuarta fila va a ser el 1. Entonces, buscamos las cifras significativas. Debajo y a un lado de esas cifras significativas hay ceros. Entonces, el número de cifras de ceros, entonces nos están diciendo, el número de ceros antes de la primera cifra significativa aumenta fila por fila. Entonces, cuando tenemos una matriz escalonada, el número de ceros va a ir aumentando en cada fila. No necesariamente de a 1, aumenta. El siguiente va a tener más, no necesariamente 1. Eso es una matriz escalonada. Y miren que tiene la forma de escaloncitos. ¿Alguna duda, alguna inquietud con la matriz escalonada? Yo tengo una duda. ¿Y si el Sí. 6 estuviera antesito del, o sea, el 6 estuviera antes del 0? O sea, estuviera donde está el 0. O sea, si el 6 estuviera aquí, aquí, así, Sí, sí, señora. seguiría siendo escalonada. ¿Y bajaría, iría hasta el 1? Mira, ¿cuál es la idea de la escalonada? Que los ceros aumenten fila por fila. En la segunda fila hay un 0. En la tercera fila hay 2 ceros. En la cuarta fila hay 4 ceros. Sigue siendo escalonada. Ah, vale. Entonces, Gracias. por ejemplo, aquí, en la que teníamos antes, que era esta, había un 0, luego 3 ceros y luego 4 ceros. Eso es lo que nos dice aquí. El número de ceros aumenta fila por fila. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Inquietud? Van a poner a trabajar. María, entonces en ese orden de ideas, una matriz triangular superior también es una matriz escalonada.
Muy bien, una matriz triangular superior es una matriz escalonada, pero una matriz escalonada no es una matriz triangular superior, necesariamente. Por ejemplo, esta es escalonada, pero no es triangular superior. ¿Qué chica iba a hacer alguna dudita por ahí? ¿Se me hizo? ¿Me lo soñé? Bueno, muchachos. ¿Seguro? ¿Seguros? ¿No hay más dudas? Aprovechen este espacio que para eso es, para que pregunten, para que tengan dudas con respecto a esto. Bueno, no hay problema. Por ahí les van saliendo más dudas. Bueno. Entonces, dentro de las matrices escalonadas, hay una que se llama matriz escalonada reducida. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? ¿Por qué estamos haciendo esto? La idea de este tipo de distintos de matrices es nosotros saber con qué matriz estamos trabajando, saber si nosotros podemos llevar nuestra matriz a alguna de estas. Ah, por ahí Andrés nos dice que sí, que lo expliquemos una vez más, no hay problema. La idea, bueno, acabo con la idea. La idea es nosotros poder organizar estos datos. Estos datos pueden ser muchas cosas, muchachos, en las matrices. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de no sé, hombres y mujeres en este, por ejemplo, hagamos una tablita. Si yo quiero saber, yo tengo dos filas, una de hombres y una fila de mujeres, y tengo varias columnas, por ejemplo, menores de 30 años, mayores de 30 años, y que son iguales a 30 años, por ejemplo. En la Universidad Nacional. Entonces, si ustedes hacen una tablita con esto, ustedes pueden encontrar, bueno, no, en la Universidad Nacional es muy grande, pongamos en la dirección académica, trabajando en la dirección académica. De Nilsson, no hay ningún problema. Pronto llegaremos a la solución de ecuaciones para saber cuándo no tiene solución, infinitas soluciones, única solución. Yo entiendo que eso es una parte muy complicada y tiene mucho que ver con lo que estoy explicando. Entender bien de la vida cotidiana o de esos ejemplos, esos ejercicios, esas cosas que yo quiero solucionar en una empresa, cómo yo puedo utilizar las matrices para solucionarlo. Y utilizamos ese sistema de ecuaciones. Pero en este momento, ¿cómo nosotros arreglamos datos? Entonces, en general, yo diría, bueno, si yo tengo 15 hombres y 20 mujeres menores de 30 años, pero solo tengo 5 y 2, y exactamente hay 1 y 1 de 30 años, yo esta información la puedo escribir en una matriz. ¿Cierto? Entonces, las matrices nos sirven para organizar datos que tenemos de ciertas formas, o sea, podemos utilizar esto de esta manera y saber si una matriz es escalonada, escalonada reducida, diagonal, nos puede servir para solucionar más adelante datos específicos que queremos sacar de la matriz. O cuando yo quiero coger esos datos y compararlos con otros datos, utilizarlos con otros datos, nos sirve saber qué tipo de matrices estamos trabajando, ¿cierto? En el caso específico de la matriz escalonada, ¿cuál es la idea? Cojan la idea más como visual. La idea más visual es que se llama escalonada. O sea, nosotros estamos hablando de un escalón. Si podemos ver escalones en los que hay ceros, listo, esa es una matriz escalonada. ¿Qué quiere decir la matriz escalonada? Vamos a tener ceros antes de la primera en cada fila. Va por fila. De la primera fila
no tenemos ningún 0 antes de la primera cifra significativa, porque la cifra significativa es 3. En la segunda fila tenemos la cifra significativa, la primera es 2, y hay un 0. Seguimos, para la tercera fila la cifra significativa es 6, y tenemos 3 ceros antes de ese 6. Lo mismo en la cuarta, tenemos 4 ceros antes de ese 1. Miren que si yo no fuera aumentando los ceros, no tendría la forma de escaloncito. O sea, si yo tuviera una matriz como esta, en la que primero van 2 ceros y luego va 1, no podemos hacer como el escalón, ¿cierto? Porque el número de ceros no va aumentando. El número de ceros tiene que aumentar en cada fila para que tenga esa forma de escalón. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Andrés? Sí, profe, ahí ya vamos mejor. Ya tenemos una idea más clara. Listo, súper. Miremos a ver con la matriz escalonada reducida. Entonces, la matriz escalonada reducida es la misma matriz escalonada. Es la misma matriz escalonada, pero las cifras significativas son 1. Entonces, es una matriz escalonada, o sea, va aumentando los ceros antes de la cifra significativa, fila por fila. O sea, va a tener esa formita de escalón, los ceros. Entonces, es una matriz escalonada tal que en cada fila, miren que siempre estamos mirando es por filas. Entonces, en cada fila, la primera cifra significativa es 1. Y ese 1 es la única cifra significativa en la columna. Entonces, miremos, ¿cuál es la idea? Vamos a tener así escalonadita. Vamos a ver los escalones. Pero cada uno de esos numeritos amarillitos, cada una de esas cifras significativas tienen que ser 1. Y no solo eso. Cuando tengamos una cifra significativa, arriba y debajo de ese 1 tiene que haber ceros. Eso significa escalonada reducida. O sea, vamos a reducir lo más posible. Entre más unos haya en una matriz y más ceros, entre más ceros y unos haya en una matriz, es más fácil trabajar con ella computacionalmente. ¿Sí? Entonces, entre yo tener 3, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6, a tener solo unos y ceros, o la mayor cantidad de unos y ceros, hace que computacionalmente y para trabajar con ella sea mucho más fácil para trabajar con esos datos. Entonces, un ejemplo, muchachos, de una matriz escalonada reducida. Entonces, miren, vamos a poner esta. Encima del 1 también tiene que haber ceros. Aquí un 1. No necesariamente es una matriz casi identidad. Bueno, ¿qué me quiere decir de cuánto por cuánto es esta matriz? Bueno, por aquí José y Luis nos dicen, y Luis José nos dicen
de 4 filas por 6 columnas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Las filas son las horizontales. Yo sé, a muchos se nos olvida, se nos confunden, pero con las matrices uno ya entiende cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Filas horizontales, columnas verticales. Entonces, esta es una matriz de 4 por 6 y es una matriz escalonada reducida. Entonces, primero, vamos a irnos fila por fila. En la primera fila, la primera cifra significativa es el 1. Hasta ahí bien. En la segunda fila nos vamos, hay un 0 y empieza un 1. En la tercera fila hay 1, 2, 3 ceros y un 1. Y en la cuarta fila hay 4 ceros y un 1. Las cifras significativas, todas aquí. La primera cifra significativa en la fila es 1, la primera, porque las otras también son cifras significativas, ¿cierto? Las distintas de 0. Entonces, la primera cifra significativa es 1. Bien, entonces tiene la forma. ¿Tiene la forma escalonada reducida? Sí, miren, aquí hay un 0, luego hay 3 ceros y luego hay 4 ceros. Entonces, tiene la forma escalonada reducida y esa primera cifra significativa es 1. ¡Ojo! Pero no es lo único. Esta segunda parte nos dice, vea. Hasta ahí es escalonada, normalita, pero con unos en la primera cifra significativa. Ahora nos dice, además de eso que usted ya tiene, para que sea escalonada reducida, cada vez que usted encuentre esa cifra significativa, por encima y por debajo tiene que haber ceros. Por debajo, pues claro, para que sea escalonada. Pero por encima tiene que haber ceros. Entonces, cada vez que usted encuentre la cifra significativa, por ejemplo, aquí en la tercera fila, encima tiene que haber ceros. Aquí, encima tiene que haber ceros. Para todas las filas, la primera cifra significativa debe ser 1. Y encima tiene que haber ceros. Eso quiere decir que esta es una matriz escalonada. Escalonada significa que tiene esos escaloncitos ahí con el 0. Y escalonada reducida significa que cada vez que se me acaben los ceros en cada fila, tiene que haber un 1. Y encima de ese 1, tiene que haber ceros. Esto significa que la matriz sea escalonada reducida. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? De todas formas, cuando empecemos pues a solucionar esos sistemas de ecuaciones y utilicemos el método de la escalonada reducida, tal vez nos quede un poquito más claro. Por ahí les mandaron la invitación a registrar la asistencia, muchachos. Llenen la asistencia, les voy a dar un minutico para que llenen la asistencia, descansemos un minutico y empezamos pues a hacer operaciones entre matrices y ejercicios. ¿Listo? Un minutico para que llenen la asistencia. Listo, muchachos, me van avisando, ¿ya llenaron la asistencia?
Celular tan bulloso. ¿Ya llenaron la asistencia, muchachos? Listo, muchachos, una estiradita, una movidita. Se levantan un momentico, descansan un segundito para que sigamos. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces ya estamos listos, preparados, dispuestos. A ver. Para seguir. Listo, entonces vamos a empezar con cuáles son las operaciones que podemos hacer con esos datos que recolectamos en las matrices. Bueno, entonces, operaciones entre matrices. ¿Quién me quiere decir cómo yo puedo saber si dos matrices son iguales? Primero, si tienen la misma dimensión. Muy bien. Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener la misma dimensión. Súper bien. ¿Y qué otra cosa? Que todos sus términos sean iguales. Que todos sus términos, sus elementos, pero súper bien. Esa es la idea, no es más. Entonces, dos matrices son iguales. Entonces, A. Entonces lo voy a anotar de la forma más simple. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Esa notación largota que hicimos con las matrices, la idea del álgebra es generalizar para todos, para que no tengamos que decir, bueno, esta matriz que es cuadrada, bien, cogemos otra matriz, también es cuadrada, cogemos otra matriz, también es cuadrada. Entonces, para no hacer específicamente para cada elemento, para cada matriz, nosotros trabajamos para todas las matrices, generalizamos. La matemática lo que hace es hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Entonces dice, vea, no se preocupe, usted no tiene que mirar cada uno de los ejemplos. Entonces nosotros le decimos, para todas las matrices que cumplan estas cosas, se cumple esto y listo. Esa es la idea de las matemáticas. Hacen más fácil el mundo. Entonces, recordemos que nosotros teníamos esta notación largota. ¿Para qué sí nos sirve la notación largota, muchachos? Esta notación larga nos sirve para decir, ve, todas las matrices son de esta forma, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar estas matrices, puedo hacer ciertas cosas con las matrices y ya en general usted lo puede hacer para todas las matrices. Entonces, voy a utilizar la notación simplificada, que es la misma, ¿cierto? Que la largota, para decir, para cualquier matriz, dos matrices son iguales si pasa esto, ¿listo? Si tienen dudas, me van diciendo, pero esa es la idea. Todas esas notaciones nuevas, todos estos IJs y los Ms y los Ns, en realidad es solo la matriz. Entonces yo tengo la matriz A de esta forma y tengo la matriz B, B sub IJ, N por M, porque se supone que son dos matrices. Entonces, ¿estas dos van a ser iguales? Sí y solo sí, miren, sí y solo sí. Otra vez tenemos ese sí y solo sí. Es una doble implicación. A sub IJ es igual a B sub IJ. ¿Qué estoy diciendo aquí, muchachos? Estoy diciendo,
La matriz A va a ser igual a la matriz B si todos sus elementos son igualitos. Esperen que puse el que no era. Todos sus elementos son igualitos. ¿Para cuáles? Para todo I que va desde 1 hasta N. Entonces, y para todo J que va desde 1 hasta M. Entonces, primero, muy bien, como nos decía el compañero, las dimensiones deben de ser iguales. N por M, súper bien. Segundo, todos los elementos deben de ser iguales. Entonces, si yo estoy en la posición 1, 1, tiene que ser igual a la posición 1, 1 de la matriz B. Si estoy en la posición 1, 2, tiene que ser igual a la posición 1, 2 de la matriz B. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Si yo tengo A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, si tengo una matriz de 2 por 2, y yo estoy diciendo que esta es igual a B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 2, lo que estoy diciendo es que esta es igual a esta. Este numerito es igual a este numerito. Este numerito es igual a este numerito. Este numerito es igual a este numerito. Y este numerito es igual a este numerito. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Cada A sub IJ, cada A sub fila columna tiene que ser igual al B sub fila columna. Muchachos, ¿alguna duda ahí? Ahí ya les va quedando como un poquito más claro lo de esas notaciones, ¿cierto? Entonces, en realidad las notaciones nos sirven para decir, para cualquier matriz, cualquier matriz, 2, 1, 3, 2, bueno, 3, 4. Pues esto va a ser igual a 2, 1, 3, 4. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? El A11 es igual al B11. El A12 es igual al B12. El A21 es igual al B21 y el A22 es igual al B22. Elemento a elemento, dimensión igual. Siendo esta la B y siendo esta la A. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que esta parte de aquí abajo solo nos da para un elementico. Esta parte de aquí arriba nos dice para todas las matrices, eso pasa. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, sigamos. Segunda operación entre matrices. La primera es la igualdad. Segunda, si yo tengo una matriz de cualquier tamaño, de n por m, no necesariamente tiene que ser cuadrada, la transpuesta es la matriz obtenida de intercambiar las filas por las columnas o con las columnas. ¿Cómo así? Por ejemplo, muchachos, lo que les estaba diciendo del celular, ¿cierto? Yo tengo la matriz esta que estábamos trabajando desde antes, me imagino que es la misma. Esta matriz A. Entonces, esta matriz es de 2 filas por 3 columnas, ¿cierto? Tiene 2 líneas horizontales y 3 verticales. Ahora, la matriz transpuesta que nosotros la ponemos como una T encima, puede ser una T minúscula, la pueden encontrar como una T mayúscula o lo pueden encontrar como transpuesta de A o A transpuesta, lo pueden encontrar de muchas maneras. A mí como me gusta, pues con una T minúscula, ustedes lo ponen como a ustedes les guste, pues, ¿cierto?
Entonces, la transpuesta, ¿qué le dice? Bueno, usted va a coger las filas, va a coger esta primera fila, que es la fila número 1, y la va a escribir como una columna. Entonces, va a poner 7, menos 5 y 2. Esta es la primera fila. Me está diciendo, intercambia las filas por las columnas. Bueno, toda la primera fila se intercambia por una columna. Seguimos con la segunda fila. La segunda fila, que es 1, 0, 3, la escribo como una columna. ¿Cuánto me dio? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el tamaño, qué pena, de la matriz A transpuesta? Eso por ahí Sergio nos dijo, por ahí Luis José nos dijo. La matriz es de 3 por 2. Tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces, miren que cada vez que yo transponga una matriz, las filas y las columnas se me van a cambiar. Esa es la transpuesta de la matriz, no es más. Y miren que tiene la misma idea del celular. Usted tiene el celular o vertical o horizontal. Cuando usted lo pone horizontal, cambia las filas por las columnas. Cuando lo pone vertical, cambia las filas por las columnas. Lo mismo. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos, con la transpuesta? Bueno, muchachos, entonces hay otra que se llama la suma. Se llama transpuesta. La primera era de la igualdad, pero bueno. Entonces, la suma, ¿cómo sumo yo dos matrices? Entonces, si yo tengo dos matrices, A, que es A y J, de N por M, y B, que son los B y J, de N por M. Entonces, la suma de A más B va a ser, coja los A sub I J, o sea, va a coger esta matriz de N por M, N por M, lo puse al revés, y lo va a sumar con los B sub I J de M por M. Bueno, esperen que ahí no se ve. Pongamos esto con azul. Igual, más. Ahora sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues la suma se hace simplemente componente a componente. Entonces, esto va a ser A sub IJ más B sub IJ. Y le queda del mismo tamaño. Entonces, si yo tengo una matriz 1, 7, 4, 12, 3, 9, 8, 0, menos 5, 0, 9, menos 23. ¿De cuánto por cuánto es esta matriz, muchachos? ¿De cuánto? 3 por 4. Por aquí me dicen 3 por 4, en el chat me dicen 4 por 3. ¿Cuál de los dos? A ver, ¿por quién votan? 4 por 3, profe. Bueno, entonces miremos, tiene 1, 2, 3, 4 filas. Las filas son las que se ponen primero, las horizontales. Y verticales tiene 1, 2 y 3 filas. Muy bien, 4 por 3. Entonces, ojo con eso, pero tranquilos, eso pasa frecuentemente. A uno se le truncan las filas y las columnas. Entonces, esta matriz es de 4 por 3, vamos a sumarla con otra matriz de 4 por 3, o sea que en su hojita, en un momentico, sumen esta matriz. Estas dos matrices. Entonces, ¿cuánto les da la suma de esas dos matrices?
Bueno, entonces recordemos, tiene que ser componente a componente. Entonces, el 1 y el menos 9 lo sumo. 1 más menos 9, como son dos números que tienen distinto signo, se le pone el signo del mayor y se restan. 9 menos 1 da 8. Entonces, 1 menos 9 da menos 8. Lo pueden pensar en la recta, le suman 1, entonces lo corren 1 hacia la derecha, el menos 9 está más a la izquierda, da menos 8. Como ustedes quieran. 3 y 7 da 10, menos 5 y 6 da 1, 7 y 12 da 19, 9 y menos 21, entonces son dos números con signo distinto, se le pone el menos y se restan. 21 menos 9, entonces 21 menos 9 da 12, ¿cierto? Me van corrigiendo ahí, muchachos, revisen bien, a veces yo lo hago rápido. 8 y 8 da 16, 9 y 7, voy por aquí. 9 y 7 también da 16. 12 menos 1 da 11, 0 y 11 da 11, y menos 23 más 13 da negativo porque es mayor el menos 23. Y nos queda esta matriz de 4 por 3. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? Componente a componente, nada raro, ¿cierto? Existe otra operación que se llama el producto por escalar. Entonces, el producto por escalar otra vez, cuando nosotros hablamos de un escalar distinto a escalón, escalar, estamos hablando de un número. Cuando hablamos de escalares o escuchamos que la gente habla de escalares, estamos hablando de número, un número real, como en esta. Aquí, cuando nosotros teníamos la matriz escalar, en realidad es la identidad multiplicada por un número, por 27, multiplicada por un escalar. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, el producto por escalar nos dice, usted tiene una matriz. Y la voy a escribir así simplificada como hemos venido escribiendo las matrices. De cualquier dimensión. Y tenemos un número. Cualquier numerito de los números reales, cualquiera. Este numerito se le llama escalar. ¿Por qué? Pues porque así le quisieron poner, muchachos. Es como porque en geometría le dicen congruencia si en realidad es igualdad. Semejanza es que un número, es que sea como, no, que una figura sea proporcional a la otra, pero congruencia por dentro es que es lo mismo, exactamente el mismo ángulo, los mismos lados, o sea, son iguales. Y le da por ponerle congruencia, pues aquí le dieron por ponerle a los números, por no decirle números, le dicen escalar. Listo, entonces el escalar en realidad es este numerito real. Entonces me dice, producto por escalar. Bueno, entonces en realidad lo que usted va a hacer es multiplicar ese numerito por la matriz. El numerito por una matriz escoger el numerito y multiplicárselo a todos los elementos de la matriz. Todos, pero todos son todos. Por ejemplo, si tengo el menos 3 y tengo esta matriz 4, 0, 5, menos 8, menos 1, 4, 1, 6, 7, 1, 6, menos 7. Este producto, ¿cuánto me va a dar? Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por 0 da 0, menos 3 por 5 da menos 15, menos por menos da más, 3 por 8 da 24, menos por menos da más da 3, menos por más da menos da 12, menos 3, menos 18, y menos por menos da más, 3 por 7 da 21. Entonces el producto por escalar es simplemente con una matriz y multiplique todos los datos que tiene dentro de esa matriz, todos los elementos de la matriz por un mismo numerito. Puede ser un número natural, un entero como es ese, un racional, un irracional, puedo multiplicar por pi, por cualquier número real, por cualquier escalar. También tenemos unas propiedades de la suma y del producto por escalar.
Listo, entonces, propiedades de la suma del producto por escalar. Ah, ¿que para qué nos sirven las propiedades? Pues claro, las propiedades nos sirven para hacernos la vida más fácil, para que sea más fácil hacer ejercicios después y luego para que sea más fácil solucionar problemas que estemos trabajando con las matrices. Entonces, si usted suma una matriz con otra, pues le va a dar lo mismo que sumarlo al revés. Que si yo sumo una matriz con otra y luego le sumo otra, va a ser lo mismo que primero haber sumado las últimas dos y luego sumarle la primera. La primera, ¿cómo se llama? Esto se llama conmutatividad. La segunda, ¿cómo se llama? Se llama asociatividad. O sea, la conmutatividad es cuando yo puedo intercambiar con el operador que estoy trabajando. La asociatividad es aquella en la que me dice, ah, bueno, usted puede asociar. Ah, bueno, ¿qué otras propiedades tenemos? Pues existe el cero. ¿Quién va a ser el cero? Que cuando yo le sume, me dé el mismo numerito. Bueno, entonces la suma se define como espacio por espacio, elemento por elemento, casillita por casillita. ¿Eso qué quiere decir? Que el cero, la matriz cero, va a ser una matriz de la misma dimensión, pero llena de ceros. Entonces va a existir ese cero y cuando la sumo, me va a dar de esa manera. Donde cero, pues va a ser la matriz llena de ceritos. De dimensión n por m. De cualquier dimensión, listo. Entonces esta es la existencia del neutro, de la suma. 4. Si yo cojo A y multiplico el escalar menos 1 por A, esto va a ser lo mismo que A menos A. Existe la resta, existe el opuesto aditivo. Y si yo cojo todos los numeritos de A y le quito todos los numeritos que hay en A, pues esto me tiene que dar la matriz 0. Miren que todas estas propiedades son iguales a las propiedades de los números enteros. Si yo cojo un numerito y lo multiplico por A más B, pues lo mismo que en la distributividad, esto va a ser alfa por A más alfa por B. Entendiendo que alfa es un numerito, un escalar, y A y B son matrices. Si yo tengo dos escalares y los multiplico por un numerito, por dos escalares, dos numeritos, y los multiplico por una matriz, va a ser lo mismo que primero multiplicar el primer numerito por la matriz y luego el segundo numerito. También tenemos la propiedad número. Creo que me hace falta una. Distribuyo. Ah, la suma, la otra distributividad que hay. Alfa más beta por una matriz, la suma de dos números por una matriz es lo mismo que el primer número por la matriz más el segundo número por la matriz, la otra distributividad. Y si tengo 1 por la matriz, me va a dar la misma matriz. Eso sale pues de la definición de la multiplicación por escalar. Entonces, ya que tenemos todo esto, muchachos, ya que hemos pues trabajado con esto, ya que vemos ejercicios así, entonces empecemos con ciertos ejercicios. Yo les dije que íbamos a empezar con ejercicios y miren, ya se va a acabar y apenas vamos a empezar a hacer ejercicios, pero bueno. Calcular 4 por 7A transpuesta. Si A va a ser igual a 6 menos 1, 4, 1, 1, 1, 3, 2, 3. Listo, muchachos, entonces. Calculen 4 por y 7A, todo eso está transpuesto. ¿Cuánto les da? Un minutico para solucionar esa matriz. Si tienen dudas, me avisan.
Listo, muchachos. Cuéntenme, a ver, muchachos, ¿cómo les fue con ese ejercicio? ¿Ya lo terminaron? ¿Necesitan más tiempo? Bueno, por ahí Santiago dijo que listo, como nadie más dice nada, entonces yo supondré que ya todos lo terminaron. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Por aquí tengo el A y aquí tengo el A. Ese A está multiplicado por un 7. Después de multiplicarlo por el 7 hay que sacarle la transpuesta y luego lo multiplico por un 4. Listo, entonces miremos a ver cómo nos va a dar esto. Entonces, 7 por A. Entonces necesito saber cuánto me da 7A. Entonces 6 por 7 da 42. Menos 7, 28, 7, 7, 7, 21, 14, 21. Todo esto le sacamos la transpuesta, entonces 7A transpuesto, ¿qué va a hacer? Ah, pues cambio las filas por las columnas. Si yo tengo la primera fila es esta, pues esa la voy a escribir como una columna. Esta es de 3 por 3, 3 por 3. 42, 7, 21, lo mismo con la segunda. Esperen, lo hacen como de otro color para que se vea más. Menos 7, 7, 14 y 28, 7, 21. También es de 3 por 3 porque era una matriz cuadrada. Ahora a este 7 por A transpuesto se le va a multiplicar un 4. 4 por 7 por A transpuesto. Esto nos va a dar 4 por 42, 4 por 2 da 8, 4 por 4 da 16. 4 por menos 7 da menos 28. 4 por 28 da 112, ya lo tengo aquí escrito, por eso sí me está dando. Hay que tenerlo preparado porque a veces uno se equivoca multiplicando, ¿cierto? 84, 56 y 84. Muchachos, ¿dudas, inquietudes con respecto al ejercicio? Bueno, muchachos, quedan 7 minuticos. Yo tengo que dar un GEA a las 4, el de LaTeX. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Miramos el producto de matrices de una vez? ¿O lo dejamos para la siguiente junto con la solución de sistemas de ecuaciones? Para que quede bien claro en la siguiente. En la siguiente, profe, ¿no? Listo, súper. Entonces, dejamos hasta ahí hoy. Para los que no han llenado la asistencia, por favor, llenen la asistencia. Está ahí en el chat. Y listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda específica? ¿Tienen dudas? Así no sea del tema que estamos trabajando en estos momentos. ¿Cómo les pareció Ahí les volví a enviar la asistencia. ¿Cómo les pareció el GEA del día de hoy? Cuéntenme a ver. Nada, están muy cansados. No, yo me imagino, siempre
siempre es un poquito agotador, pero pues la idea pues es que se haya pues tratado el tema lo mejor posible, que tengan pues este espacio para que ustedes tengan preguntas, a veces uno pasa, muy probablemente sí se los explicaron, pero como uno pasa muy derecho, a veces en la clase uno no alcanza y va como muy por encima de ciertas cosas, entonces algunos quedan muy enredaditos, álgebra lineal para algunos es muy enredado, entonces esa es la idea de que nos desenredemos aquí. Y listo, muchachos. Entonces, con mucho gusto a todos los que están diciendo gracias en el chat. Qué bueno que se hayan sentido bien, me alegra mucho que les haya gustado y nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo lugar. Así es. María, muchas gracias. Entonces, para todos y todas, ya saben que el próximo lunes de 2 a 4 y hasta la primera semana de junio tendremos estos última semana de mayo, porque la primera semana de junio será el lunes festivo. Entonces vamos como hasta el 20 y algo de mayo, iremos con este GEA. Muy atentos y gracias por su asistencia siempre. Hasta luego. Sí, Steven, se les va a enviar la sesión grabada. Listo, muchachos. Chao, chao, chao.